Buenos días nuevamente. Gracias por su valioso tiempo. Es un honor para nosotros en Licensing Assurance la participación de cada uno de ustedes. También es importante para nosotros que todas las organizaciones conozcan los ciclos y los procesos en las auditorías. Permítame presentarme, mi nombre es Yasmil Devia, soy de Licensing Assurance. Y nuestra ponente a continuación es Lucel Di Melo, nuestra gerente de preventa en Licensing Assurance. Es importante mencionar o les comentamos que a través del chat pueden efectuar todas sus preguntas y al final de la ponencia tendremos 10 minutos para responder las mismas. Nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias. Adelante, Lucelvi. Buen día, muchísimas gracias, Yasmil. Buen día a todos, gracias por su participación a este webinar que lleva a nombre Ciclo de Auditoría de Software. Primero, hablar un poco de lo que es la agenda de este webinar. Vamos a hablar de un planteamiento, de una definición, qué hacer en caso de, recomendaciones, cómo podemos apoyarle, ahorros por industria y conclusión. ¿Sí? Planteamiento. Ciertas preguntas que me gustaría hacerles para que ustedes vayan dilucidando a través de ellas y tener sus respuestas. ¿Ha sido auditado en los últimos 12 meses? ¿Está preparado para una auditoría de software? ¿Sabe si su empresa está utilizando licencias que no ha pagado? La mayoría de las empresas podrían pagar hasta $150,000 por infracción solamente en el uso de software sin licencia. Esto sin contar el gasto adicional a lo que es adquirir esas nuevas licencias que no estaban cubiertas en el contrato. Empresas como, por ejemplo, Stock Building Supply tuvo el año pasado que pagar una multa o una infracción de $85,000 por software sin licencia. Y otra empresa como, por ejemplo, OneO también hizo un pago de este tipo de infracción de $110,000. ¿Sabía que IBM, una de las fabricantes de software importantes en el mercado, lanza más de 3,000 cambios de licencia al año y tiene más de 100 métricas de licencia? No solamente IBM, hay otros fabricantes como por ejemplo Microsoft, SAP, que siempre van ajustando esos cambios de licencia a medida que van desarrollando nuevos productos. El costo promedio de aumento para las empresas con más de 50 millones de dólares en ingresos es de $263,000 luego de hacer un true-up o una renovación como proceso de parte del contrato. Ahora bien, definición. Muy importante saber qué es una auditoría. La auditoría, enfocada al área de software, es verificar los procesos, identificar cómo está ajustado los parámetros o las cláusulas del contrato con respecto a los productos que hay instalado dentro de esos equipos que forman parte de la infraestructura de red. También ver las novedades y legalidades programadas de utilización. ¿Cuáles son las fases de la auditoría? De manera general, está un área de notificación o la fase de notificación. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando le llega la correspondencia por algún medio, como por ejemplo correo electrónico, al cliente, donde se está haciéndole ver o notificando que hay una pronta auditoría. Luego de esta ser aceptada, viene la siguiente fase, que es la exploración y planteamiento. Es decir, utilizan una herramienta de levantamiento de inventario para poder identificar qué hay dentro de los equipos y en base a eso poder hacer el planteamiento y el análisis. Luego de hacer el inventario, que sería la siguiente fase, identificar los equipos, cuáles productos hay instalado de ese fabricante, se hace otra revisión, se hace un informe y en base a ese informe donde se muestran cuáles son los hallazgos, ¿okay? Y las posibles siguientes pasos, como por ejemplo alguna multa o algún pago adicional por nuevo software que no estaba contemplado durante el contrato, viene lo que es la factura. La factura identificando qué es lo que hay que adquirir, qué es lo que hay que pagar y la posible multa, que es algo adicional y es en base o radica en base a si el cliente cumplió o no con ciertos estatutos del contrato. Fuimos notificados, ¿ok? Por esta fabricante de software o por este partner que lo representa. ¿Qué puedo hacer?
Revisión contractual e interpretación de los contratos. Es importante tener esa pericia, saber cómo están elaborados los contratos o el contrato, ¿ok? Para poder entonces hacer la interpretación de ellos. Revisión de alternativas de auditoría. Es decir, dependiendo de cómo fue la propuesta por parte del fabricante, cómo fue la auditoría. Si fue en sitio, si fue o si fue una auditoría, autoauditoría, si la auditoría es remota. Hay varios tipos de auditoría y depende de eso, entonces va a ser la ejecución próxima a la auditoría. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta las obligaciones dentro del acuerdo de auditoría. Es importante leer todas las cláusulas, todo lo que quiere plantear ese partner, ese fabricante de software o su representante para llevar a cabo la auditoría. Otro aspecto a tener en cuenta es verificar el inventario, es decir, lo que está instalado dentro de los equipos. Está actualizado, sé lo que hay, sé si lo que está instalado es igual a lo que está dentro del contrato. Eso es como pregunta. Otro aspecto a tener en cuenta es la periodicidad de ser auditado. Dependiendo del tipo de contrato, dependiendo del fabricante de software, viene esa periodicidad. Normalmente puede ser una revisión o una auditoría por año. Más se han visto casos de que en menos de un año se ha podido plantear o ha venido otra sugerencia de auditoría. Otro aspecto a tener en cuenta es enfoque de suscripción. El contrato, dependiendo de esos modelos de licenciamientos y de lo que el cliente requirió originalmente, están enfocadas a las suscripciones y es muy importante tener claro cuál es el alcance de la misma. Y documentación y soportes. Es súper importante tener documentado, tener centralizado toda la información referente a los contratos, llevar los soportes que sean como que representan la evidencia al momento de que esa auditoría se lleve a cabo. ¿Cuáles son las recomendaciones de parte de nosotros, Licensing Assurance, de manera general para cualquier tipo de auditoría? Es importante llevar ese manejo de la documentación, es decir, tener claridad, tener todos los soportes de documentos relacionados con el contrato y llevarlo en una sola área centralizada. Es importante también definir al encargado o los encargados de llevar la administración. Este es a nivel de poder identificar cuáles son esas áreas de mejora, cuáles son esas pequeñas brechas que pueden estar sucediendo durante lo que es el proceso de llevar el contrato como tal o la administración del contrato. También es importante conocer las métricas de licenciamiento, las anteriores y las actuales, con el fin de determinar si la métrica que estoy aplicando en el contrato actual me es beneficiosa o es simplemente hay que hacer un ajuste y un análisis para poder utilizar la métrica correspondiente según mi requerimiento. Análisis de contratos y modelo de licenciamiento. Como comenté en láminas al principio, es importante estar pendiente, estar actualizado, mantener esa información de los modelos de licenciamiento para poder hacer el análisis correspondiente y saber cuál modelo elegir. Otra recomendación es establecer indicadores de desempeño. ¿Qué es un indicador de desempeño? Es algo que me va mostrando, me va indicando, como dice su nombre, cómo está el proceso. Cómo está el proceso desde que yo adquiero el producto, desde que doy la utilización o asignación correspondiente, hasta inclusive cuando le doy la baja del producto. ¿Ok? Entonces, es importante establecer indicadores enfocados a la optimización y el ahorro. Como, por ejemplo, identificar si dentro de los equipos de la infraestructura de red hay software duplicado. ¿Qué quiere decir un software duplicado? Que hay más de una instalación del mismo producto, como por ejemplo, 2 Office desde un mismo equipo, 2 SQL Server en un servidor, como por ejemplo el área de Microsoft, o cualquier otro producto de cualquier otro fabricante de software. Pero es importante identificar a través de esos indicadores cuáles son mis áreas vulnerables, mis áreas de alto riesgo que me desencadenarían un sobregasto o también una posible falla, entre comillas, ante lo que es el auditor.
Circulación de un código de ética del software a los empleados. Es importante hacerles saber a los empleados de la empresa cuál es el deber ser, para qué fue diseñado, su cargo, cuáles son los productos a nivel de software que debe tener instalado y cuáles no. Y hacerle ver de que si no se da ese cumplimiento, esto también se traduce en una posible falta ante lo que es el fabricante de software cuando se hace lo que es la auditoría como tal. Llevar un inventario actualizado y periódico de lo que es el software instalado, basado en herramientas enfocadas en lo que es la optimización. Hay herramientas en el mercado que son de buena ayuda, de buen provecho, más están enfocadas en lo que es identificar qué es lo que ha instalado, más no necesariamente identificar lo que está instalado es lo que yo requiero. Yo requiero ir más allá. Requiero una herramienta que, aparte de descubrirme en el menor tiempo posible, aprovechando los recursos, que es lo que hay instalado dentro de los equipos, también me arroja esos indicadores de desempeño, mostrándome cuáles son las áreas que debo mejorar, que debo tener como más identificada, porque ahí puede haber una brecha, puede haber un desajuste. Entonces, es importante llevar ese inventario y llevarlo periódico, ¿ok? No solamente un inventario en un momento particular, sino hacerlo una práctica constante. Adicionalmente, es evaluar y determinar el licenciamiento conveniente. ¿Qué quiere decir esto? Es que según lo que yo tenga en mi contrato, yo puedo también hacer una evaluación, puedo solicitar esa asesoría, ese apoyo, para poder identificar si el modelo de licenciamiento actual me conviene o si hay algún modelo que surgió en el mercado de parte del fabricante de software y que me trae mayores beneficios. ¿Cómo podemos ayudarles? Nosotros, Licensing Assurance, nosotros le damos ciertas recomendaciones, como por ejemplo, perfilación de usuarios. ¿Qué quiere decir perfilación de usuarios? Es identificar los roles de los usuarios o esos participantes dentro de la empresa, como por ejemplo los empleados, saber cuál es el rol que están desempeñando. Un ejemplo, un ejecutivo, un gerente, saber cuál es su función, cuáles son los productos que éste requiere y en base a eso poder determinar cuál es la mejor asignación o el mejor software que esto deberían tener instalado. ¿Qué pasa si no perfilo un usuario? Entonces puede surgir un desajuste, un sobregasto, sobre todo de que si adquiero licencias a un alto costo, donde tienen varios componentes o productos, ¿okay? Que si este usuario no está diseñado para utilizarlos, lo voy a desaprovechar. Entonces aquí se genera el sobregasto. Por eso es la importancia de perfilar los usuarios. Otro aspecto importante de destacar dentro de la ayuda que podemos ofrecerles es la reasignación y reutilización del software adquirido. Una vez identificado el perfil de los usuarios, teniendo claro de que si hay algún producto que no le conviene estar instalado porque no le presta valor, no lo utiliza todos los componentes del mismo, este producto puede evaluarse su reasignación y reutilizarla dentro de otro equipo a otro usuario o otro usuario que lo requiere. ¿Okay? Como número 3, presentar los diferentes esquemas de compras de licencia. ¿Qué quiere decir con esto? Yo evalúo el escenario de mis diferentes futuras compras de licencia y en base a eso puedo cubrir con una información de evaluación de usuarios, con una información real, sabiendo qué es lo que en realidad requiero, haciendo el cumplimiento correspondiente, de manera que al momento de una auditoría yo esté en compliance, como se dice. Y adquirir el software bajo el mejor escenario. Es otra de nuestras estrategias y lo que es apoyo a nuestros clientes. Es identificar cuál es el mejor momento para adquirir ese nuevo software si la empresa lo requiere y si ese software también le va a dar el valor o va a entregarle el valor que el cliente requiere en el momento particular. A continuación, un ejemplo de un proceso de evaluación
cuando el cliente tiene contratado nuestros servicios y este cliente recibe la notificación de auditoría. Aquí en esta lámina es el paso a paso, de manera general. El cliente recibe la notificación, entonces, ¿qué hace él? Él le hace parte a ese project manager designado de parte de Licensing Assurance en atender al cliente durante todo el proceso. Este, a su vez, le entrega la información a ese experto en el área de auditoría, hace esa escalación. Entonces, ahí hacen una revisión de esa primera ejecución que se hizo, más otra revisión para poder estar consciente e identificar si hay alguna área que hay que mejorar con el fin de que al momento de hacer la auditoría se esté en cumplimiento. ¿Ok? Luego, ¿qué se hace? Un análisis de la información. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la notificación de parte del fabricante de software? ¿Qué me quiere decir con esa notificación? Si esa notificación de auditoría es que me está invitando a hacer la auditoría o es que es parte del contrato, ya que dependiendo del contrato, esta cláusula está especificada dentro del mismo. Luego se agenda esa reunión, luego de armar esas análisis de estrategias internas y se solicita la disponibilidad al cliente, indicándole cuáles serían las estrategias, cuáles serían los siguientes pasos y luego de entregar esa notificación ya al fabricante de software, entregarla en base a ese análisis e inclusive, dependiendo de esa invitación previa, poder hasta suspender la auditoría, ya que dependiendo de lo que diga esa documentación, dependiendo de la evaluación del contrato, puedo detenerla o suspenderla o prorrogarla. A continuación, unos ejemplos de ahorros reales que le hemos dado a empresas que le estamos prestando actualmente los servicios. Por tipo de industria, le prestamos servicio a varias áreas del mercado, como por ejemplo banca, cadena de supermercado, caja de ahorro, cooperativas de viviendas, finanzas, productos alimenticios, productos de belleza y servicios sanitarios. Okay, tenemos clientes de diversas ramas dentro de lo que es la industria y a los clientes a los cuales hemos entregado mayor ahorro porque son los que tenemos más bajo nuestro servicio, que han contratado más nuestros servicios, son clientes del área bancaria y hasta los momentos le hemos proporcionado un ahorro de 4.6 millones de dólares. En la siguiente lámina es el ahorro enfocado al tamaño de la industria. Le prestamos servicios tanto a la pequeña, mediana como grande industria. ¿Qué quiere decir una pequeña industria? Son empresas que tienen hasta 600 equipos. Mediana entre 601 y 1000 equipos y una gran industria desde 1001 en adelante. Entonces, también apoyamos dependiendo de la industria y el mayor apoyo hasta los momentos ha sido la mediana industria de 5.5 millones de dólares aproximadamente. Para concluir, es importante tomar en cuenta la siguiente premisa que les voy a entregar. Es apoyarse en una organización que tenga la experiencia en el área de licenciamiento, que los pueda apoyar y defender ante una auditoría de software, independientemente de cualquier fabricante de software. Y que esta empresa no tenga conflictos de interés. ¿Okay? Esto permite que la auditoría tenga éxito. ¿Qué quiere decir una empresa que no tiene conflicto de interés? Una empresa que no está... no es partner, no está apoyando a un fabricante de software, ya que allí es que se genera ese conflicto y es que queriendo apoyar también al cliente, más tiene que entregarle un revenue al fabricante de software. Entonces ahí se genera porque no saber qué hacer. ¿Okay? Como parte también de esta conclusión es llevar un control y conocimiento del inventario del software. Es algo importante en todo su ciclo de vida, desde que el software se adquiere, que se instala, se reasigna y se da de baja correspondiente. Es importante llevar esto documentado y claro. También, para lo que es el apoyo durante las auditorías, es tener el conocimiento del alcance de los contratos, hasta dónde llegan ellos, evaluar cada cláusula con detenimiento y entender qué es lo que nos quiere decir ella, hacerle buena interpretación. Y también tener en cuenta las obligaciones dentro del acuerdo de auditoría. Es muy importante cuando la auditoría ya es inminente, cuando no se puede evitar o no se puede posponer, cuáles son los términos
¿Y cuáles son las obligaciones que debo entregar yo al fabricante de software como soporte que avale que estoy en cumplimiento? Y bueno, ya viene la sección de preguntas y respuestas. Entonces,